Bienvenidos a La Semilla Podcast. Juan Medina y Elizabeth Rodríguez te invitan a explorar las verdades bíblicas más profundas, aquellas que no siempre se mencionan en las iglesias. Prepárate para sembrar, crecer y reflexionar con nosotros. Bienvenidos a La Semilla Podcast y ya estamos en el capítulo 2, ¿no? Hemos estado avanzando y ahora vamos a proseguir con los versículos 11 y 12 del capítulo 2 de Efesios. ¿Cómo está, hermana Betty? Bem, contenta y deseosa de compartir este tema que es muy interesante. Sí, un tema muy interesante que no se pueden perder. Vamos a leer el versículo 11 y 12 del capítulo 2. Dice: Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y lejanos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Muy bien. El último programa hemos hablado sobre la alienación aparte de Cristo. Hemos hablado también que había una desunión entre judíos y gentiles en la iglesia de Éfeso. Pablo les recuerda a los gentiles cómo era su estado espiritual, ¿no? Estaban aparte de Cristo, estaban alienados de Cristo. Y aquí ele dice que los judíos le llamaban incircunciso. Y este fue un término que David usó para referirse al gigante Goliat. Quando ele chegou em el campo de batalha, viu a Goliat insultando ao Deus de Israel. E ele lhe chamou de incircunciso. Muito bem. Então, os gentiles eram chamados por los judíos de incircuncisos, porque eles não haviam recebido a señal de la circuncisión. La circuncisión foi uma señal que Deus deu a Abraão para que todos se circuncidassem a partir do 8º dia de nascido todo varão. E a circuncisão decía toda pessoa que se circuncidava pertencia a la descendência física de Abraão, não espiritual. E esse é o problema que eles confiam. Hasta hoy, algunos judíos se confían en esta circuncisión, pero ser circuncidado, eso no da derecho de salvación. Eso es una señal entre Dios y los descendientes de Abraham. No tiene nada que ver. Por ejemplo, nosotros tenemos al Espíritu Santo. Y los judíos tienen la señal de la circuncisión, literalmente. E nós já hemos sido circuncidados. Isso que Pablo vai falar mais adelante. E hoje vamos falar sobre a alienação social. Diz: em outro tempo, vosotros, los gentiles, porque há dois tipos de pessoas, não? Na terra, judíos e gentiles. Isso nós temos que aclarar. Enquanto a la carne, era llamado incircuncisión por la llamada circuncisión, o sea, por los judíos. Hecha con mano en la carne. Como já les expliquei, la circuncisión se daba a partir del 8º día de nacido. Todo varón en Israel tenía que circuncidarse. Quem não circuncidava não pertencia, estava dizendo: eu não pertenço a la descendência de Abraão. Nós vimos isto na vida de Moisés. Moisés teve 2 filhos e quando estava em el deserto, ele não circuncidou a seus filhos. Resulta que quando ele estava a caminho de Egipto para libertar a Israel, apareceu um anjo e ele queria matar. Aí foi que Zípora, ou Séfora, não?
Séfora circuncidó a sus hijos para que no murieran. Claro, porque era un mandato. Era um mandato e todo judío tinha que obedecer. Todo padre judío, padre e madre, tinham que obedecer. Isso era um pacto entre Deus e Abraão e seus descendentes. Ujú. Pero isso não dava direito à la salvação, não? À la vida espiritual. Muito bem. Então, Pablo chama a seus leitores, los gentiles, porque havia na igreja de Éfeso judíos e gentiles. Eu penso que em la congregação aí de Éfeso, em toda a Ásia Menor, havia mais mais gentiles que hacía parte do corpo de Cristo que judíos. ¿No? Nos dá muito a entender isto, no el texto. Aqui Paulo está chamando a seus leitores, los gentiles, enquanto a la carne, no em sentido espiritual, com o objeto de fazer ênfases em la natureza física e externa de la distinção que havia entre judíos e gentiles. Ele chama a recordar ou rememorar. Por um momento, ele disse, acordaos. Quienes haviam sido? Quienes haviam sido antes de haver venido a Cristo. E Juan, este conselho que Pablo dá a los gentiles, nos cai muito bem, verdade? A nós outros, hoje, os discípulos de Cristo. Também nós devemos recordar, ¿no? Sim, porque há pessoas que, depois que aceitam a Cristo, não se recuerda mais de sua vida passada. Claro, no se recuerdan de dónde han salido, ¿no? De onde Deus lhe ha sacado. E muitas vezes, isso é o pior, critica a aqueles que aún estão bajo o domínio de Satanás. Não se recuerda que um dia também ha sido hijo del diablo. Ha sido esclavo de Satanás. E qual deve ser nossa atitude? Más bien de comprensión, ¿no? De compreensão, de amor, de misericórdia. Assim como Deus teve misericórdia de nós. Claro. Nós não merecíamos perdão. Claro, nadie merecía perdón. Sim, pero Deus não nos ha dado o que nós merecíamos. Sin embargo, nos ha dado o que não merecíamos. E Pablo aqui habla a los gentiles que já se havia olvidado, que eles não tinham o direito de acercar-se a Deus. Não tinham direito, como nós também hoje em dia. Antes de conhecer a Cristo, nosso padre não era Deus. Nosso padre era o diabo. Claro, hacíamos sus obras, andábamos alejados de Dios. Sí, éramos hijos de desobediência. Isso ele deixa muito claro. E isso nós outros, como crentes, discípulos de Jesus, não podemos olvidar. Claro que não vamos estar lamentando, não, eu era assim, não. Sempre estamos falando em sentido de que muitos criticam a los que aún são filhos de Satanás. Em vez de ter misericórdia, compartilhem o evangelho. Não é assim? Exatamente. Então, vamos ter muito cuidado com estas coisas, não? Não podemos criticar a uma pessoa quando nós já hemos sido ou hecho coisas piores, não? Claro. Esse é o problema. Muito bem, então aqui Paulo lhes recuerda a los gentiles que eles não tinham direito a nada. A nada. Antes de venir a Cristo, não tinham direito a nada. E a nadie, não? Assim, não podiam ter comunhão com judíos, não? Nós sabemos todo o que os judíos faziam, não? Para não passar por Samaria, todo um ritual, não? Cruzava ele rio Jordão 2 vezes, só para não passar por Samaria. Então, desde o ponto de vista de los judíos, eles haviam sido párias a quienes se referiam como incircuncissão. E isto aqui é um término despectivo, pejorativo. Também os judíos chamavam a los gentiles como perros. Dizem que uma das orações de los judíos, os rabinos, aí os que estavam, faziam parte, né,
la secta de los fariseos, de los saduceos, era que decía así: Señor, te doy gracias porque no he nacido mujer. Señor, te doy gracias porque no soy gentil. Y este término incircunciso es un término despectivo, denigrante y vergonzoso. Y ya tenemos que recordar que David llamó a Goliat de incircunciso. Era un filisteo. Claro. Y los filisteos eran enemigos de la nación de Israel. Eso está en 1 Samuel, capítulo 17, versículo 26. Nosotros tenemos que ver esto, ¿no? Ver esto y tener mucho cuidado de no usar términos despectivos, denigrante para referirnos a los que aún están bajo el dominio de Satanás. Puesto que los gentiles no tenían la marca física de la circuncisión, ya hemos hablado de eso, para distinguirse como parte del pueblo de Dios. Muchos judíos habían llegado a considerarles como inferiores y de hecho carentes de todo valor para Dios. O sea que para un judío, y hasta hoy, eso no es muy diferente. Claro, muchas veces los que están en la iglesia se creen mucho, ¿no? Sí, se creen mucho. Como si hubieran ganado ellos mismos su salvación. Sí. Exactamente, y eso aquí vemos, ¿no? No es algo de ahora, es algo que sucedía siempre. Sí, no, eso viene se arrastrando desde los días de Pablo, desde los días, antes de los días de Jesús, ¿no? Claro, los fariseos eran así, los saduceos. Y lamentablemente eso parece que se pega, ¿no? No sé si es como un virus que se contamina, a veces la contaminación viene por el aire, no sé, no se sabe. No sé. Ahí el problema es que está el corazón del hombre. Ese es el problema, porque está en el corazón del hombre, arraigado. Claro. Ese orgullo, ¿no? Y claro, aquí creerse más que los demás, no siempre ha pasado. Y vemos aquí también qué consecuencias estaba teniendo en la iglesia, ¿no? Que había una división. Sí, y la división no era doctrinaria. Claro, no tenía nada que ver con la doctrina. No. Era algo más cultural, social. Cultural, ¿no? Social. Que los judíos se creían más por su descendencia, como acá dice, según la carne, ¿no? Habían sido descendientes de Abraham, que había sido el padre de la nación judía, el fundador de la nación judía. Eso nosotros encontramos en Génesis capítulo 12, ¿no? Y hasta el final de Génesis, principio de Éxodo, habla de la nación de Israel, habla de todo, claro, ¿no? De cómo se ha formado. Y eso es un orgullo. Pero Jesús les desmascaró a los judíos, porque si creían, ¿no? Condenaba a Jesús porque Jesús sanaba día sábado. Y Jesús comía con pecadores. Y no se recordaban que ellos estaban perdidos, igual que las prostitutas, igual que los publicanos. Y Jesús dijo así: ustedes dicen que tiene por padre a Abraham. Si ustedes fuesen hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. O sea, ¿cuál era la obra de Abraham que Jesús está se refiriendo ahí? La obediencia. Obedecerían. A Abraham, cuando Dios le llamó de Ur de los Caldeos, él salió, él obedeció. Claro que no fue a perfección, porque nadie es perfecto. Pero obedeció, salió de medio de la idolatría de sus parientes paganos. Sin embargo, eles se jactavam disso e não faziam nada que se pareciera com Abraão. É igual que muitos, não? Condenam hoje alguns discípulos de Jesus, nós outros não podemos colocar todos em uma bolsa. Claro. Parece que seu padre não é Deus. Claro, porque não hacen las cosas que... Sim, não hacen a obra de Deus. La obra de Dios. Solamente se creen mucho. Y mucho tiene que ver con la religiosidad también, ¿no? Sí, ese es el problema, la misma religiosidad de los judíos. Igual que a veces
se creen más por pertenecer a cierta denominación o iglesias sí. más grandes. Ajá. Todo eso, ¿no? Es un... Pero, ¿sabes qué? El nombre de la denominación no va a te llevar al cielo. Claro, no va a existir nada de eso en el cielo. Hay gente que, porque, por ejemplo, yo he tenido una amiga, hemos estudiado computación, yo le pregunté, ¿tú eres creyente? Ella me dice, sí, soy. Yo soy de tal denominación, pero ella no ia solo porque su tío iba, pero nem su tío era salvo. Ujú. O sea, la familia era una familia numerosa que pertenecía a una denominación muy conocida y ella sí creía que solo porque era su tío Ujú. iba al cielo. Y no es así. Claro. La denominación puede ser muy conocida en la ciudad, Ujú. puede ser grande, los predicadores sean los mejores, pero Ujú. toda persona tiene que entregar su vida a Cristo Jesús, a Cristo. y tenerlo como Señor y Salvador y hacer las Ujú. obras de Dios, así como hizo Abraham. Claro, no hay nadie que, ya hemos hablado, no hay nadie que tenga más comprada su salvación o menos. No es solamente, es Cristo, en Él tenemos la Sí, el salvación. método para entrar al reino de Dios es solo uno, tanto Ujú. para el Antiguo Testamento como para el Nuevo Testamento. Ujú. Eso nosotros tenemos que dejar muy claro. Claro. Muy bien. Pablo se expresa aquí com um tono desdenhoso. Hace essa atitude odiosa por parte dos judios, como se hace evidente em sua eleição de palavras para descrever a los judíos. Como se describe a los judíos? La llamada circuncisión hecha com mano en la en la carne. carne. Ele se creu muito, não? Desta forma, descalifica a jactância judia, porque esse é orgulho, al recalcar que a circuncisão não é mais que uma señal externa. ¿Y qué es lo que contamina el hombre? Lo interno. Es lo interno, no es lo externo. Jesús dejó muy claro a los fariseos que le condenaban porque sus discípulos comían con las manos sucias. Uh-huh. Entonces, la circuncisión era una señal externa que Dios dio a Abraham como pacto, ¿no? Uh-huh. Y que todos que se circuncidasen sería parte de la familia o de la descendencia física, étnica de Abraham. Uh-huh. Nada más. Aquí tenemos algunas citas bíblicas. Vamos leer Levítico 26, 41, solo es, y dos más, una más, perdón. Levítico 26, 41 y Deuteronomio 10, 16. Pero esse tema da circuncisão também se pode encontrar em Jeremias capítulo 4, versículo 4, Ezequiel capítulo 44, versículo 7. ¿no? Pero por la premura del tiempo, vamos ler solamente Levítico 26, 41, Deuteronomio capítulo 10, versículo 16. Uh-huh. Hablemos, Levítico 26, 41. Yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos, y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Uh-huh. ¿De quién Dios está hablando? De Israel. Uh-huh. Aí Deus lhe chama incircunciso. Por quê? Porque não se refere à parte externa, sino a su corazón rebelde, desobediente. Claro, están desobedeciendo ahí, ¿no? Sí. Y ahora Deuteronomio 10, 16, ¿no? Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. ¿Sabes qué? El problema del hombre está en el interior. Uh-huh. Jeremías, escribiendo, diz que engañoso
Es el corazón. Es el corazón del hombre, más que todas las cosas. Engañoso, en hebreo, tiene la connotación de terco. Terco. ¿No es así? ¿Por qué que una persona se vuelve rebelde? Por la terquedad De su corazón. de su corazón, de su alma, de toda su alma, que nosotros comúnmente llamamos corazón. No entiende la Biblia, sus emociones ya están cauterizadas, no siente dolor por su pecado, y su intelecto domina su voluntad. ¿No es así? Ahí va a hacer lo que les pega en gana. En el caso de Israel, eran circuncidados, pero adoraban al sol, la luna. A muchos ídolos, ¿no? Muchos ídolos tenían. Y Dios les recordó antes de entrar a la tierra de Canaán, para que ellos no servissem a los deuses de los cananeos y de todos los deuses que vivían ahí en la tierra, ¿no? Pero ellos escucharon. No escucharon. Nunca escucharon. Por eso Dios los llevó a la cautividad, tanto el reino del norte como el reino del sur. Mira, en 722, el rey de Asiria llevó cautivo el reino del norte. Eso debería servir de ejemplo para Judá, para el reino del sur. 100 años después, fueron llevados a Babilonia. O sea que de nada ha servido la cautividad del reino del norte. Claro, y estaban circuncidados. Y Dios no les escatimó. No tuvo un trato preferencial con ellos. Claro. Si nosotros no obedecemos, nos va a pasar el mismo, porque el pecado lleva al hombre a la cautividad. Es eso que pasa cuando una persona se vuelve terca, no quiere obedecer a Dios. Entonces, caballeros, ¿no? Le espera qué cosa? Cautividad. Entonces, desde siempre Dios ha querido que la circuncisión de nuestro corazón, ¿no? O sea, la obediencia, ¿no? Exactamente, porque la circuncisión, ¿por qué hacían la circuncisión? Para hacer una mejor limpieza física. Claro. Entonces Dios quiere, es una limpieza espiritual. Espiritual, no es física. Porque muchos están bien limpiecitos físicamente, ¿no? Pero espiritualmente están podridos. Es lamentable, pero esto es la realidad. Y nosotros debemos tener mucho cuidado porque Dios mira el corazón. ¿Te acuerdas, Juan, cuando Samuel fue a elegir el rey en lugar de Saúl? Fue a la casa de Isaí. Cuando ele viu a Eliabe, bonito, ¿no? Guapo, altazo, o sea que era todo que ele pensaba que tenía las características del rey exteriormente. ¿Qué es lo que Dios dijo a Samuel? Que él no era el que había escogido. Él no miraba lo exterior, él miraba el interior. Sí, el interior, su corazón. Él no tenía el mismo corazón que tenía David. Claro. Y así pasaron todos los hijos de Isaí y Samuel ya estaba así medio desconcertado, ¿no? Que Dios le había mandado ir para ungir un rey y los más bonitos no estaban. Claro. ¿Quién fue elegido rey? David. ¿Dónde estaba? En el campo, cuidando de ovejas, olvidado. Porque todos hacían parte. Los que estaban en casa hacían parte del ejército de Israel, ¿no? Hacía parte del ejército de Saúl. Pero David estaba en el campo. ¿Quién fue que Dios eligió? A un muchacho. Y es así, Dios mira nuestro corazón. No es lo que nosotros presentamos delante de la congregación. A veces nos presentamos muy bien delante de la congregación, pero ¿cómo estamos delante de Dios? De eso deberíamos preocuparnos. A eso deberíamos priorizar, ¿no? Cuidarnos más. Ahí debería ser la prioridad de nuestra vida, nuestro interior. Claro, porque sí, comúnmente tratamos de quedar bien con las personas, por ejemplo, tratamos de presentarnos bien. Hablar ¿no? bonito. Usar palabras adecuadas, ¿no? Pero
lo que Dios quiere es nuestra obediencia, no atrás, Sí. todo lo que somos dentro de nosotros. Muy Eso es bien. lo que importa. Lo cierto es que la circuncisión nunca había sido una marca de la relación personal con Dios. Ujú. Para los judíos o cualquier otro ser humano, porque cuando Abraham circuncidó a Ismael, ele circuncidou a todos os escravos. Ujú. E havia estrangeiros que poderiam também circuncidar-se, né? Claro. O sea, la circuncisión era algo más cultural, ¿no? O sea, de É todos modos, cultural. todos tenían que circuncidarse Sí. si estaban ahí, ¿no? Vamos ver estes que Pablo habla muito na carta a los romanos. Ujú. Vamos a ler aí Romanos 2, 28 e 29. Também temos Gálatas 5, 6 e 6, 15. Vamos a ler essas citas bíblicas e já vamos terminar com este tema. Ya, Romanos. 2, 28 y 29. Ujú. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Ujú. Muito bem, então Paulo está deixando muito claro. Pode buscar também Gálatas 5, 6 e 6, 15. Ujú. Aí, que a circuncissão é do coração. A limpeza que uno deve fazer e ter cuidado e priorizar é a limpeza de sua alma. Claro, lo interior es lo que más importa. ¿Sí? Ujú. Ya Gálatas 5, 6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Ujú. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Entonces vuelve casi a repetir, ¿no? ¿Sabes qué? Lo que vale para Dios es el nuevo nacimiento. Si no se arrepiente. Jesús dijo muy claro a Nicodemo, si no nace del agua y del Espíritu, o si no se arrepiente, no puede entrar al reino de Dios. Y sabes que Abraham este hombre fue circuncidado, pero ele priorizaba su relación con Dios. Ele tenía una relación con Dios. Y todos los patriarcas. ¿Y por qué que Pablo está hablando a los romanos? Nosotros, para comprender el libro de Romanos, nosotros tenemos que comprender lo que Pablo está hablando. Pablo primero comienza a hablar del pecado, ¿no? La doctrina ahí del pecado. Él comienza a hablar cómo eran los gentiles. Pero luego él comienza a hablar de quién? De los judíos, que condenaban a los gentiles por su paganismo, por todo lo que hacían. Pero ellos también practicaban cosas semejantes. Y en el capítulo 3, la primera parte del capítulo 3, Pablo coloca tanto judíos como gentiles en la misma bolsa. Por eso dijo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos ahí se refieren judíos y gentiles. Entonces ahí no hay distinción. No, en cuanto a la universalidad del pecado, Juan, no hay justo. Claro, no existe nadie que sea perfecto. Ahora, el día que el pecador reconoce a Dios como Dios y a Jesús como su Señor y Salvador, ahí él es justificado. Claro, esa es la única diferencia, ¿no? Sí. La única diferencia. Así que no hay personas que dicen que ciertas autoridades eclesiásticas es el representante de Cristo en la tierra, es que él no peca, y la Biblia dice lo contrario. Claro. Que todos pecaron. Todos pecaron. Y están destituidos de la gloria de Dios. Quien aún no ha arreglado su relación con Dios es su enemigo y está separado de Dios. Puede estar al frente de la mayor iglesia
universal. Si no se arrepintió, de nada sirve. Y también en el libro de Romanos, los judíos deberían leer el libro de Romanos, porque, ¿sabes qué? Abraão, ele creyó a Deus, ele foi justificado antes de ser circuncidado. Por isso que temos que ver aí, o capítulo 3, os últimos versículos do capítulo 3, vai começar a falar da justificação por la fé. E luego, quem Pablo usa como exemplo de la justificação por la fé? Em el capítulo 4, Abraão. Abraão foi perdonado, justificado, antes de ser circuncidado. Claro, y eso es muy importante saber, ¿no? Porque ahí vemos que Dios ya lo había justificado antes de cualquier obra que hubiera hecho Abraham. Dicho de outra maneira, Abraão foi salvo. Foi salvo antes de ser circuncidado. Por isso obedeceu o mandato de Deus. Porque quem não é salvo não pode obedecer a Deus, Juan. Claro, entonces ya habíamos visto en los episodios pasados, ¿no? Justo, que si no tenemos a Cristo no podemos obedecer. No podemos obedecer. Y por eso, y no es que la obediencia nos lleve a ser salvos, sino que la salvación nos lleva a hacer buenas obras, ¿no? Ya habíamos visto eso. Y para concluir esto, la separación de los dos grupos, o sea, judíos y gentiles, entre sí fue simbolizada con la marca de la circuncisión. Judíos se circuncidaban, gentiles no tenían derecho no tenían la obligación de circuncidarse, a no ser que quisieran, ¿no? La circuncisión fue como una distinción de pura índole física, no espiritual. Pero no tenía nada que ver con lo espiritual, ¿no? Era simplemente físico. Era un pacto. Entonces solamente debemos entender eso, ¿no? Hoy en día también sucede lo mismo, que hay ciertos rituales, ciertas cosas que a veces pensamos que eso es algo que Dios quiere que hagamos, ¿no? Pero nosotros tenemos que ser bien claros, Juan. Las cosas que Dios ha dicho para Israel, es para Israel. Claro, exactamente. Para los gentiles es otra cosa. Dios no mandó, no hizo pacto con ninguna autoridad gentil. Primero Dios salvó a Abraham y después le dio este mandato para circuncidarse. Él y todos sus descendientes. Nada más. Claro, entonces hay que entender, hoy en día, por ejemplo, hay bastantes, bueno, no bastantes, ¿no? Pero hay iglesias que toman muchas cosas de Israel, ¿no? Símbolos, rituales, todo, y piensan que eso es parte de lo que Dios ha establecido para la iglesia, pero eso no es así, ¿no? Hay cosas culturales que solo pertenecen a Israel. Sí. Las fiestas claro. Son culturales. Las fiestas son de Dios, pero son culturales. O sea que es ridículo nosotros como iglesia hoy estar celebrando fiestas judías. Las fiestas judías. Hasta porque nosotros no podemos cumplir como son celebradas. Por ejemplo, la fiesta de los tabernáculos. Y ciertos días también. Por ejemplo, los días de descanso que hay. Exacto. Ciertas iglesias que tratan de cumplir, pero no lo cumplen como los judíos cumplen, ¿no? Si fuera en Israel ya hubieran sido apedreados. Porque tú sabes muy bien que en Israel día sábado para todo. Y completamente. O sea, ni siquiera pueden caminar una cantidad de pasos nada más. Por ejemplo, cuando estaban en el desierto y también en Israel no se camina todo el sistema de transporte. Se para, ¿no? Se para. Y aquí se tratan, ¿no? Muchos gentiles o iglesias de cumplir eso, pero no lo hacen como debe ser. No puede. Caminan más de 1,000 kilómetros. Más de 1 kilómetro, perdón, más de 1 kilómetro.
ya habrían sido apedreados. Claro, entonces... Abre puerta, Israel, no es así. Claro. Israel no se abre nada. ¿Sabes qué? Fue un grupo de brasileños para Israel y ellos quedaron asustados porque hay casas que ellos listan para los que vienen, no los turistas, pero es adaptada al sistema del judaísmo. Todo se funciona automáticamente. Eles claro. não têm que fazer nada. Eles quedaram assim alarmados porque nosotros no tenemos toda esa tecnología, ¿no? Claro, hasta ese día los ascensores, dice, paran en cada piso porque no pueden ni tocar un botón. Nem tocar, porque es su propia, ellos crearon esa tecnología. Claro, entonces todo eso es cosa de los judíos ya, ¿no? Entonces no tiene nada que ver con la iglesia y muchas veces llegamos a idolatrizar la cultura judía y ese es el problema. No, eso es ridículo. No se puede. Nosotros tenemos que, por ejemplo, leer de Romanos a Judas, ahí están todo para la iglesia. Las doctrinas, ¿no?, fundamentales de la Biblia están de Romanos a Judas. Claro. Si lees, es que la gente no quiere leer. Si la persona lee, vai vivir corretamente, agradando a Deus com seu interior, circuncidado seu coração. Não é assim? Já que muitos querem ser judíos, então circuncide su corazón, si puede circuncidar. Claro, entonces eso es lo que más bien sería muy bueno que hagan. Que circunciden. Es la mejor alternativa. Entonces eso hay que entender, ya como hemos visto antes también, hay que saber diferenciar lo físico de lo espiritual, ¿no? Aquí lo que Pablo quería era una obediencia de corazón, ¿no? Y no algo físico nada más, que muchas veces aquí habían diferencias por ese sentido. Eso es lo que aprendemos de estos pasajes y hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado de no caer en lo mismo, de no creernos más por estar ahora con Cristo, por pertenecer a una iglesia, ¿no? Tampoco el aparentar ser súper santos, ¿no? No, hay que ser sinceros, ¿no? Y empezar a cambiar desde adentro. Sí, eso es lo que debemos hacer, ¿no? Muy bien, entonces eso es lo que nos dice los versículos 11 y 12 de Efesios. Vamos a seguir con el estudio en las siguientes semanas y no se olviden de seguir. Si recién están escuchándonos, puede volver desde el principio. Hemos estado hablando desde el capítulo 1, desde el versículo 1, desde el inicio de este libro. Hemos estado hablando todo lo que nos dice este libro. Bueno, y también no se olviden de compartir, de suscribirse ya si nos está escuchando por Spotify o algunas otras plataformas que también estamos, suscríbanse, síganos y comparta también estos mensajes con las personas que usted ve que lo necesitan. Nos vemos la siguiente semana y que Dios los bendiga.